Un agricultor entra en una tienda de autos de lujo, y cuando lo vieron, se rieron de su apariencia y lo humillaron. Pero cuando empezó a hablar: me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. Las calles de tierra reflejaban la sencillez del lugar, mientras Javier González caminaba con paso firme, cargando una pequeña bolsa de tela que parecía contener más que solo dinero. Llevaba años de sacrificio y esperanza. Su sombrero de paja y las botas desgastadas por el trabajo en el campo contrastaban con la elegancia del destino al que se dirigía, la concesionaria más exclusiva de la región. Al llegar, Javier se detuvo frente a las puertas de cristal, observando su reflejo. Ajustó el sombrero, respiró hondo y entró. Apenas cruzó el umbral, las miradas de los empleados se posaron sobre él. Sus rostros reflejaban sorpresa, incredulidad y, en algunos casos, desprecio. Murmullos comenzaron a surgir entre los vendedores, quienes lo miraban de reojo mientras intentaban contener risas. ¿Qué hace alguien como él aquí?, susurró una mujer detrás del mostrador. Debe haberse perdido, respondió otro, mientras simulaba organizar unos papeles. Javier, ignorando las miradas y los comentarios, avanzó hacia el centro del salón. A pesar de su nerviosismo, sus ojos reflejaban determinación. Se detuvo frente a una imponente camioneta negra que brillaba bajo las luces del lugar como si estuviera esperando por él. Era el mismo modelo que había visto por años en anuncios y que había señalado junto a su esposa Rosa durante incontables tardes en el campo. Con manos temblorosas, intentó abrir la puerta del vehículo, pero antes de lograrlo, un vendedor se acercó apresuradamente y lo detuvo con brusquedad. «Señor, por favor, no toque los autos», dijo con una sonrisa forzada que apenas escondía su desdén. «Estos vehículos no están al alcance de cualquiera. Tal vez quiera ver algo más sencillo, aunque no sé si tenemos algo de su estilo». Javier, sin inmutarse, lo miró directamente a los ojos. «Solo quiero saber el precio de esta camioneta», respondió con calma. El vendedor lo estudió de arriba a abajo, claramente juzgando su ropa y su apariencia. «Esa camioneta es uno de nuestros modelos más exclusivos», dijo, enfatizando la palabra exclusivos. «No creo que sea lo que está buscando». Antes de que Javier pudiera responder, el gerente de la tienda, un hombre de traje impecable y una actitud arrogante, se unió a la conversación. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó, lanzando una mirada desaprobatoria a Javier. «El señor está interesado en este modelo», respondió el vendedor con sarcasmo. El gerente soltó una risa seca y se giró hacia Javier. «Mire, no quiero ser grosero, pero esto no es un lugar para perder el tiempo. Si no va a comprar, le sugiero que se retire. Tenemos clientes serios que atender». Javier apretó la bolsa que llevaba, sintiendo la humillación crecer en su pecho. «No estoy aquí para perder el tiempo», dijo, con la voz más firme de lo que esperaba. «Llevo años ahorrando para esto». El gerente dio un paso hacia él, inclinándose ligeramente como si estuviera hablando con un niño. «Señor, con todo respeto, no creo que haya ahorrado lo suficiente para algo como esto. Y, para ser sincero, su presencia aquí está incomodando a nuestros clientes». El murmullo de las risas contenidas aumentó. Algunos empleados intentaban disimular, mientras otros no se molestaban en ocultar sus sonrisas burlonas. Javier sintió que cada mirada era un golpe directo a su dignidad, pero se mantuvo firme. «Rosa quería este auto», murmuró, más para sí mismo que para ellos. «¿Qué dijo?», preguntó el gerente, levantando una ceja. «Dije que mi esposa quería este auto», repitió Javier, esta vez con más claridad. «Y haré lo necesario para conseguirlo». El gerente se cruzó de brazos, claramente fastidiado. «Mire, no tenemos tiempo para esto. Por favor, salga antes de que tenga que pedirle a seguridad que lo escolte». Javier bajó la mirada por un momento, pero luego levantó la cabeza con dignidad. «Gracias por su tiempo», dijo, con voz serena, y se giró hacia la salida. Al cruzar las puertas de cristal, se detuvo en la acera y abrió la bolsa que llevaba consigo. Dentro había fajos de billetes cuidadosamente organizados, fruto de años de trabajo bajo el sol, y una pequeña foto de su esposa Rosa. En la imagen, ella sonreía, sosteniendo un ramo de flores silvestres. «Esto era para ti, Rosa», murmuró, acariciando la foto con cuidado. «No puedo fallarte». Mientras guardaba la foto, un joven vendedor apareció corriendo tras él. «Señor, espere», llamó, sosteniendo la bolsa que Javier había olvidado en la concesionaria. Javier lo miró sorprendido, sin saber qué pensar. El joven, visiblemente incómodo, extendió la bolsa mientras decía: «Creo que esto es suyo». La dejó en la tienda. Los ojos de Javier se posaron en la bolsa y luego en el rostro del joven. Durante unos segundos, el silencio se instaló entre ambos. Finalmente, Javier tomó la bolsa y asintió.
Gracias, dijo con sinceridad, aunque su voz llevaba una mezcla de tristeza y resignación. El joven lo observó por un momento más, como si quisiera decir algo, pero se contuvo. Mientras Javier se alejaba hacia la estación de autobuses, el vendedor se quedó de pie, mirando cómo se iba. Algo en su corazón le decía que no podía dejar que la historia terminara así. Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. El sol comenzaba a ocultarse cuando Javier llegó a la estación de autobuses. Se sentó en un banco, observando su reflejo en el vidrio de una tienda cercana. Sus ropas gastadas y las manchas en sus botas contaban la historia de años trabajando la tierra, pero también eran el motivo de las burlas que había soportado en la concesionaria. Apretaba con fuerza la pequeña bolsa de tela en su regazo, como si fuera lo único que le daba fuerzas para seguir adelante. Tal vez no debería haber ido, murmuró para sí mismo, sintiendo que las palabras resonaban más fuertes de lo que pretendía. En ese momento, escuchó pasos apresurados detrás de él. Levantó la vista y vio al joven vendedor que lo había alcanzado antes de que subiera al autobús. «Señor, por favor, espere», dijo el muchacho, respirando entrecortado mientras le extendía la bolsa que Javier había olvidado en la concesionaria. Javier parpadeó, confundido. «Gracias», dijo con voz baja, tomando la bolsa de sus manos. Alejandro, el joven vendedor, permaneció de pie frente a él, indeciso. Había algo en la expresión cansada de Javier que lo conmovía, algo que no podía ignorar. Finalmente, se atrevió a romper el silencio. «Perdón si estoy siendo entrometido, ¿pero por qué quería comprar ese auto? Sé que no es mi asunto, pero después de lo que pasó en la tienda, siento que debería preguntar». Javier bajó la mirada por un momento, pensando en si debía responder. Al final, decidió que no tenía nada que perder. «Es una promesa», dijo, en voz tan baja que Alejandro tuvo que inclinarse un poco para escucharlo. «Mi esposa y yo siempre soñamos con esa camioneta». Hizo una pausa, como si las palabras pesaran demasiado. «Ella está enferma. Cáncer. Y me pidió que la lleváramos a ver los lugares que siempre quisimos conocer. Antes de que sea demasiado tarde». Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Miró la pequeña bolsa de tela que Javier sostenía y comprendió que contenía mucho más que dinero. Era el símbolo de una vida de sacrificios y amor. «¿Cuánto tiempo lleva ahorrando?», preguntó, con un tono que ahora reflejaba respeto genuino. «Toda la vida», respondió Javier, con una sonrisa débil. «Cada peso que ahorramos fue para este momento. Pero después de hoy, no sé si vale la pena intentarlo. Tal vez no pertenezco a un lugar como ese». Alejandro negó con la cabeza rápidamente. «No diga eso. Ellos no tienen derecho a tratarlo así. Usted merece cumplir ese sueño, y su esposa también». Javier lo miró, sorprendido por la sinceridad en sus palabras. «Gracias, hijo», dijo, aunque su voz seguía cargada de resignación. «Aprecio que me devolvieras esto». Alejandro observó cómo Javier se ponía de pie y caminaba hacia el autobús, pero algo en su interior le impedía quedarse de brazos cruzados. «Espere», exclamó, deteniéndolo una vez más. Javier se giró, visiblemente cansado. «¿Qué sucede ahora?», preguntó. Alejandro respiró hondo antes de responder. «Quiero ayudarlo», dijo, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «No sé cómo, pero encontraré una forma. Usted merece esa camioneta, y no es justo que lo hayan tratado así». Javier lo miró por un momento, intentando descifrar si las palabras del joven eran genuinas. Finalmente, asintió con una ligera sonrisa. «Eres un buen muchacho, pero hay cosas que no se pueden cambiar». Alejandro frunció el ceño, decidido. «Eso no significa que no debamos intentarlo. Déjeme al menos pensar en algo. Si me da unos días, tal vez pueda encontrar una solución». Javier no respondió de inmediato. Miró el autobús que se acercaba a la estación, luego al rostro esperanzado del joven frente a él. «Haz lo que creas necesario», dijo finalmente. «Pero no te pongas en problemas por mi culpa». Alejandro sonrió, aliviado de que Javier no rechazara su oferta. «Le prometo que haré lo correcto», dijo. «Nos vemos pronto». Javier subió al autobús, llevando consigo la bolsa y un destello de esperanza renovada. Mientras el vehículo se alejaba, Alejandro permaneció en la estación, mirando cómo desaparecía en el horizonte. De vuelta en la concesionaria, Alejandro comenzó a idear un plan. Sabía que el gerente y los otros empleados nunca estarían dispuestos a ayudar a Javier, pero eso no lo detendría. Mientras organizaba algunos papeles en el mostrador, encontró una foto dentro de la bolsa que había devuelto. Era una imagen de Javier y su esposa Rosa, sonrientes y abrazados frente a una humilde casa. Esa noche, en su pequeño apartamento, Alejandro no podía dejar de pensar en las palabras de Javier y en la promesa que había hecho.
No puedo dejarlo así, murmuró para sí mismo, mientras tomaba su teléfono y comenzaba a marcar un número. En ese momento, la cámara se enfoca en Javier, llegando a su hogar. Abrió la puerta y se encontró con Rosa descansando en su cama, su rostro pálido iluminado por una tenue lámpara. Javier se sentó a su lado, tomando su mano con cuidado. «No te preocupes», Rosa dijo con voz suave. «Haremos ese viaje. Lo prometo». A la mañana siguiente, Javier salió temprano al campo, como lo hacía todos los días. El sol apenas despuntaba en el horizonte cuando tomó su sombrero y salió a cuidar las plantas que con tanto esfuerzo mantenía. La tierra siempre le había dado tranquilidad, pero aquel día su mente estaba en otro lugar. Las palabras del joven vendedor, Alejandro, y su promesa de ayudarlo. Mientras trabajaba, Rosa lo observaba desde la ventana de la humilde casa. A pesar de su fragilidad, su rostro siempre se iluminaba al ver a Javier dedicándose a la tierra, su mayor orgullo. Sin embargo, ese día lo notó diferente. Su andar era más lento y su mirada, más perdida. «Javier», entra un momento, lo llamó con voz suave, aunque claramente débil. Javier dejó las herramientas a un lado y se acercó a la puerta. «¿Estás bien, Rosa?» «No deberías forzarte», dijo, preocupado. Ella sonrió con ternura. «Estoy bien, solo quería verte. Me parece que algo te preocupa». Javier no respondió de inmediato. Miró sus manos llenas de tierra y luego el rostro pálido de su esposa. «No es nada que debas cargar tú», dijo finalmente. «Solo son cosas del trabajo». Rosa lo observó con ojos comprensivos. «Javier, siempre has sido honesto conmigo. Si algo te preocupa, quiero saberlo. Somos un equipo, ¿recuerdas?» Javier suspiró, dejando escapar parte del peso que llevaba en su pecho. «Fui a la concesionaria ayer. Quise comprar la camioneta que siempre soñamos, pero no fue como esperaba». Rosa entrelazó sus dedos con los de Javier. «Sabes que no necesito esa camioneta para ser feliz, ¿verdad? Mi felicidad siempre ha sido estar contigo». «Lo sé, Rosa, pero no puedo dejar de pensar en esa promesa. No quiero que te vayas sin cumplir ese sueño que construimos juntos». Rosa lo miró con lágrimas en los ojos, pero antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta los interrumpió. Javier frunció el ceño, extrañado. No solían recibir visitas inesperadas. Cuando abrió la puerta, se encontró con Alejandro, el joven vendedor de la concesionaria, sosteniendo una pequeña caja y un cuaderno en sus manos. «Señor González, siento llegar sin avisar, pero quería hablar con usted», dijo con tono amable. Javier, aún sorprendido, asintió. «Pasa, hijo, aunque no sé qué podrías querer aquí». Alejandro entró al pequeño hogar y rápidamente notó los muebles desgastados, las paredes descascaradas y, sobre la mesa, un frasco con medicamentos. Observó cada detalle con discreción, pero lo que más llamó su atención fue el rostro amable de Rosa, que lo miraba desde su cama con curiosidad. «Es un placer conocerla, señora», dijo Alejandro, inclinando ligeramente la cabeza. Rosa sonrió con gentileza. «Alejandro, ¿por qué has venido hasta aquí?», preguntó Javier, aún sin entender. El joven respiró hondo. «No podía quedarme tranquilo después de lo que pasó en la concesionaria. Quiero ayudarlo, señor. Sé que no tengo mucho, pero he estado pensando en cómo podríamos conseguir esa camioneta para usted y su esposa». Javier negó con la cabeza de inmediato. «Agradezco tu intención, muchacho, pero no quiero causarte problemas. Esa camioneta es solo un sueño, nada más». «Para usted puede ser solo un sueño», respondió Alejandro, con voz firme. «Pero para mí, es una oportunidad de hacer lo correcto. No sabe cuánto me impactó su historia. Quiero ayudar, aunque sea con un pequeño gesto». Javier lo miró fijamente, tratando de descifrar si el joven hablaba en serio. «Alejandro, lo que estás haciendo es muy noble. No todos estarían dispuestos a ayudar como tú lo haces. Pero, ¿por qué lo harías? Apenas nos conoces». Alejandro sonrió, aunque su expresión reflejaba algo de tristeza. «Porque creo que todos merecemos una oportunidad. Y porque no puedo olvidar cómo lo trataron en la concesionaria. No fue justo, y quiero demostrar que no todos somos así». El silencio llenó la habitación por unos momentos. Javier cruzó los brazos, pensativo, mientras Rosa observaba al joven con admiración. «¿Qué tienes en mente?», preguntó finalmente Javier. Alejandro sacó el cuaderno que llevaba consigo y lo abrió. En su interior había cálculos, nombres de posibles compradores de autos usados y notas sobre financiamientos. «Estuve revisando las opciones», explicó. «Sé que el gerente nunca aceptaría venderle el auto a usted, pero si logramos reunir un poco más de dinero, puedo negociar directamente con los propietarios de la concesionaria. También estoy dispuesto a poner algo de mi propio dinero para cubrir la diferencia». Javier quedó atónito. «¿Pondrías tu dinero para ayudarme?»,
Eso no tiene sentido, muchacho. Alejandro lo miró con seriedad. Tiene sentido para mí. Usted y su esposa merecen algo bueno, después de todo lo que han pasado. Rosa sonrió desde su cama, conmovida por la sinceridad del joven. Javier, tal vez deberíamos confiar en él, dijo suavemente. A veces, la ayuda viene de donde menos lo esperamos. Javier se rascó la cabeza, aún dudando. No sé, Alejandro. No quiero que pongas en riesgo tu trabajo o tus ahorros por nosotros. No es un riesgo, insistió Alejandro. Es una decisión. Si me permite ayudar, prometo que haremos todo lo posible para conseguir esa camioneta. Javier finalmente cedió, aunque su expresión seguía reflejando incertidumbre. Pero quiero que me prometas algo, Alejandro. Si en algún momento esto se vuelve demasiado complicado, me lo dices. No quiero que te metas en problemas por mi culpa. Lo prometo, respondió Alejandro con una sonrisa. Antes de irse, Alejandro dejó la pequeña caja sobre la mesa. Es un detalle para ustedes, dijo, sin dar explicaciones. Al abrirla, Rosa encontró un ramo de flores frescas. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a Javier. Gracias, Alejandro, dijo Rosa con voz quebrada. Esto significa más de lo que imaginas. Alejandro asintió y salió de la casa, sintiendo que estaba en el camino correcto. Mientras se alejaba, miró el cielo y murmuró para sí mismo: no puedo fallarles. Esa noche, Javier y Rosa, sentados juntos, hablaron sobre lo inesperado del día y la bondad de un joven que apenas conocían. Javier tomó la mano de Rosa y le susurró: tal vez haya esperanza después de todo. 2 días después de la visita de Alejandro, Javier estaba frente al espejo de su humilde habitación, ajustándose un traje prestado que un vecino amable le había ofrecido. Aunque el traje no le quedaba perfectamente, reflejaba un aire de dignidad que contrastaba con las ropas gastadas que solía usar. Rosa, sentada en la cama, lo observaba con una mezcla de orgullo y emoción. «Te ves bien», Javier dijo con una sonrisa cálida. «Hoy es el día, ¿verdad?» Javier asintió lentamente, mirando su reflejo con un suspiro. «Sí, Rosa, hoy vuelvo a la concesionaria. Alejandro dijo que intentaría ayudarme, pero no sé si será suficiente. Aún así, tengo que intentarlo». Rosa extendió una mano hacia él, y Javier se acercó para tomarla. «No importa lo que pase, Javier. Ya has hecho más de lo que podría pedir. Verte luchar por este sueño me hace feliz. No lo olvides». Javier asintió, apretando su mano antes de soltarla. Tomó la pequeña bolsa de tela con los ahorros de toda su vida y salió de la casa, llevando consigo el peso de las esperanzas de Rosa. Cuando llegó a la concesionaria, la misma sensación de nerviosismo lo invadió, pero esta vez no permitió que lo detuviera. Entró con paso firme, ignorando las miradas sorprendidas de los empleados que no lo reconocieron de inmediato debido al traje. Sin embargo, no tardaron en darse cuenta de quién era. Los murmullos comenzaron nuevamente, pero esta vez no eran de burla, sino de incredulidad. ¿Es él?, preguntó una de las secretarias en voz baja. «Claro que sí. ¿Pero qué hace aquí de nuevo?», respondió un vendedor, mirando con atención. Javier no les prestó atención. Se dirigió directamente hacia el mismo modelo de camioneta negra que había admirado días antes. Su mano se posó sobre la puerta del vehículo, pero antes de que pudiera abrirla, el gerente apareció, visiblemente molesto. «Señor, pensé que ya habíamos hablado sobre esto», dijo con un tono cortante. «No entiendo por qué insiste en venir si sabe que este no es un lugar para usted». Javier levantó la cabeza, mirando al gerente directamente a los ojos. «Estoy aquí porque tengo derecho a estar. Si no me permite al menos hablar, será usted quien esté en el lugar equivocado». El gerente quedó atónito por la respuesta de Javier, pero antes de que pudiera decir algo más, Alejandro apareció desde el fondo de la tienda. «Señor González, me alegra que haya venido», dijo con una sonrisa genuina mientras se acercaba rápidamente. «¿Qué está pasando aquí, Alejandro?», preguntó el gerente, claramente irritado. «Estoy ayudando al señor González con la compra de esta camioneta», respondió Alejandro con tranquilidad. «Ha venido preparado y tiene el dinero suficiente para hacer la transacción». El gerente frunció el ceño, pero Alejandro no le dio oportunidad de intervenir. «Por favor, acompáñeme, señor González. Vamos a revisar los detalles». Alejandro condujo a Javier hacia una de las mesas del showroom, mientras los demás empleados observaban con curiosidad. Algunos aún no podían creer que aquel agricultor humilde estuviera tan cerca de comprar un vehículo tan costoso. Mientras revisaban los documentos, Javier sacó la bolsa de tela y comenzó a contar el dinero, billete por billete, bajo la atenta mirada de Alejandro. A pesar de los murmullos a su alrededor, Javier mantuvo la calma. Sabía que cada billete representaba años de sacrificios, y no permitiría que nadie menospreciara ese esfuerzo.
Cuando terminó de contar, Alejandro sonrió y asintió. Es suficiente, señor González. Con esto y el pequeño descuento que logré negociar, la camioneta es suya. Javier parpadeó, sorprendido. ¿De verdad? ¿Lo hemos conseguido? Alejandro asintió nuevamente, con una sonrisa que reflejaba tanto orgullo como alivio. Sí, señor, lo hemos conseguido. El gerente, aunque visiblemente molesto, no tuvo más remedio que aceptar la transacción. Sin embargo, no pudo evitar lanzar un comentario sarcástico mientras firmaba los documentos. Espero que no arruiné la camioneta en esos caminos de tierra. Javier lo ignoró. En ese momento, nada ni nadie podía borrar la satisfacción que sentía. Cuando recibió las llaves, sus manos temblaron ligeramente, pero su mirada estaba llena de determinación. Mientras caminaba hacia la camioneta, los empleados que lo habían humillado días antes ahora lo observaban en silencio, incapaces de ocultar su incomodidad. Javier se detuvo por un momento, mirándolos directamente. Gracias por juzgarme, dijo en voz alta, con un tono firme pero sin rencor. Me recordaron lo importante que es nunca subestimar a nadie. Los empleados no supieron cómo responder. Algunos bajaron la mirada, mientras otros se removían incómodos en sus lugares. Javier, con una ligera sonrisa, se subió a la camioneta y encendió el motor. Alejandro lo observaba desde la puerta, con una mezcla de emoción y satisfacción. Javier bajó la ventana y lo miró con gratitud. Gracias, Alejandro. No podría haberlo hecho sin ti. Solo hice lo que era correcto, señor, respondió Alejandro. Disfrute el viaje con su esposa. Javier asintió y condujo la camioneta fuera de la concesionaria. Mientras avanzaba por las calles del pueblo, la gente lo miraba con asombro. Aquella camioneta negra no solo representaba un lujo, sino también una historia de lucha y perseverancia. Al llegar a su casa, estacionó frente a la puerta y bajó rápidamente. Rosa lo esperaba en la entrada, envuelta en una manta y con una expresión de incredulidad en el rostro. Javier, ¿es esta?, comenzó a decir, pero su voz se quebró por la emoción. Sí, Rosa, respondió Javier, ayudándola a acercarse al vehículo. Lo conseguimos. Esta camioneta es nuestra, como siempre soñamos. Rosa acarició la puerta del vehículo con manos temblorosas, mientras lágrimas de felicidad rodaban por su rostro. Gracias, Javier. No sé cómo lo lograste, pero gracias. Javier la ayudó a subir al asiento del copiloto, asegurándose de que estuviera cómoda. Luego subió al vehículo y arrancó, mientras Rosa observaba el paisaje con una sonrisa que no había mostrado en mucho tiempo. La brisa de la tarde acariciaba el rostro de Rosa mientras estaba sentada en la pequeña terraza de su casa. Desde allí, podía ver el camino polvoriento que conducía al pueblo. A pesar de su fragilidad, un destello de curiosidad brillaba en sus ojos. Javier había salido temprano y le había prometido que al regresar habría una sorpresa, pero no le dio más detalles. Cuando finalmente escuchó el sonido de un motor acercándose, su corazón dio un vuelco. Miró hacia el camino y, poco a poco, la imponente figura de una camioneta negra comenzó a hacerse visible. Rosa parpadeó, incrédula, mientras la camioneta se detenía justo frente a la casa. Javier bajó con una sonrisa amplia y los ojos llenos de emoción. ¿Qué es esto, Javier?, preguntó Rosa con voz temblorosa. Javier se acercó a ella y le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. «Es nuestra camioneta», Rosa dijo con suavidad, «la que siempre soñamos tener. Hoy, nuestro sueño se hizo realidad». Rosa cubrió su boca con las manos, incapaz de contener las lágrimas. Javier, con cuidado, la ayudó a caminar hacia el vehículo. La camioneta brillaba bajo la luz del atardecer, como si fuera un símbolo tangible de todo lo que habían luchado juntos. «Javier, ¿cómo lo conseguiste?», preguntó Rosa, acariciando la puerta del vehículo como si fuera un tesoro. «Con mucho esfuerzo y con la ayuda de alguien que creyó en nosotros», respondió Javier, recordando a Alejandro. «Pero lo importante es que ahora podemos cumplir nuestra promesa». Javier abrió la puerta del copiloto y ayudó a Rosa a subir. Aunque sus movimientos eran lentos debido a su fragilidad, el brillo en sus ojos revelaba la felicidad que sentía. Una vez que estuvo cómoda, Javier se subió al asiento del conductor y encendió el motor. El viaje comenzó por las pequeñas calles del pueblo, donde los vecinos los miraban con asombro y sonrisas de aprobación. Rosa, desde su asiento, no podía dejar de observar el paisaje. Aunque era el mismo que había visto durante años, todo parecía diferente desde la perspectiva de la camioneta que tanto habían deseado. Mientras avanzaban por un camino que bordeaba el río, Rosa tomó la mano de Javier. «Gracias, Javier», dijo en voz baja, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. «No solo por la camioneta, sino por todo. Por nunca rendirte, por siempre luchar por nosotros».
Javier apretó su mano con ternura mientras respondía: lo hice porque tú me enseñaste a soñar, Rosa. Esto es tan tuyo como mío. El viaje los llevó a un campo abierto donde solían pasar tiempo juntos en los días más felices. Javier estacionó la camioneta cerca de un árbol grande y ayudó a Rosa a bajar. Extendió una manta en el suelo y la ayudó a sentarse. Ambos observaron cómo el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, pintando el cielo con tonos dorados y anaranjados. Rosa se recostó ligeramente sobre el hombro de Javier y susurró: este lugar siempre fue mi favorito. Gracias por traerme aquí. Quiero que disfrutemos de cada momento, Rosa, respondió Javier, con la voz entrecortada por la emoción. No importa cuánto tiempo nos quede, quiero que sea feliz. Pasaron varias horas hablando, recordando momentos del pasado y soñando con los días que aún tenían por delante. A pesar de su condición, Rosa parecía más viva que nunca. La camioneta había sido un catalizador para devolverle un poco de la alegría que la enfermedad le había arrebatado. En las semanas siguientes, Javier y Rosa aprovecharon al máximo la camioneta. Visitaron amigos que vivían en pueblos lejanos, conocieron lugares que siempre habían querido explorar y compartieron innumerables momentos de felicidad. Cada kilómetro recorrido era una prueba del amor y la perseverancia que los unía. Sin embargo, la salud de Rosa comenzó a deteriorarse con el tiempo. Javier, consciente de lo que venía, hizo todo lo posible para que cada día fuera especial. Una tarde, mientras regresaban de uno de sus viajes, Rosa tomó la mano de Javier y le dijo: gracias por todo, Javier. Sé que lo hiciste por mí, pero también lo hiciste por nosotros. Este viaje fue el mejor regalo que pude recibir. Lo volvería a hacer 1000 veces, Rosa, respondió Javier, con lágrimas contenidas. Esa noche, Rosa se quedó dormida con una sonrisa en el rostro. Aunque su cuerpo no despertaría al día siguiente, Javier sabía que había cumplido su promesa. Había hecho todo lo posible para que ella viviera sus últimos días con alegría, amor y dignidad. Mientras se sentaba solo en la camioneta al día siguiente, Javier miró el volante y acarició la foto de Rosa que llevaba consigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero también de gratitud. Gracias por enseñarme a no rendirme, Rosa, dijo en voz baja. Todo esto fue por ti. El sol ya estaba alto cuando Javier se detuvo frente a la concesionaria. La camioneta negra que ahora conocía también reflejaba la luz del día, pero en su interior, el hombre que la conducía llevaba una expresión marcada por la tristeza. Pasaron semanas desde la partida de Rosa, y aunque Javier sabía que había cumplido su promesa, el vacío que ella había dejado parecía imposible de llenar. Javier apagó el motor y permaneció en silencio por un momento. Respiró profundamente, tomando fuerzas para salir. En su mente, las últimas palabras de Rosa resonaban con claridad. Gracias por no rendirte, Javier. Siempre estaré contigo. Al bajar de la camioneta, los empleados de la concesionaria comenzaron a mirarlo con curiosidad. Algunos lo reconocieron de inmediato y susurraron entre ellos. Pero esta vez, no había burlas ni desprecio en sus rostros. Había algo distinto en la forma en que lo observaban. Respeto y, tal vez, una ligera culpa. Alejandro, que estaba organizando unos papeles detrás del mostrador, levantó la mirada y lo vio. Inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y corrió hacia él. Señor González, qué sorpresa verlo aquí, dijo, con una mezcla de alegría y preocupación. Javier lo miró con una leve sonrisa. Hola, Alejandro. ¿Podemos hablar un momento? Claro que sí, señor, respondió Alejandro, señalando una mesa cercana. ¿Todo está bien? ¿Cómo está Rosa? La sonrisa de Javier se desvaneció lentamente, y su mirada se desvió hacia el suelo. Rosa ya no está con nosotros, Alejandro dijo, con la voz quebrada. Se fue hace unas semanas, pero sus últimos días fueron felices, y eso fue gracias a ti. Alejandro quedó en silencio por unos segundos, asimilando lo que acababa de escuchar. Lo siento mucho, señor González, dijo finalmente, con sinceridad en su tono. Me alegra saber que pudo disfrutar de esos momentos con ella. Javier asintió y, con movimientos lentos, sacó las llaves de la camioneta y las colocó sobre la mesa. Alejandro frunció el ceño, confundido. ¿Qué está haciendo, señor? Quiero devolverte la camioneta, respondió Javier, con determinación en su voz. Ya no la necesito. La compré por Rosa, para cumplir nuestra promesa. Y ahora que ella se ha ido, creo que es justo que tú la tengas. Alejandro sacudió la cabeza rápidamente. No puedo aceptar esto. Esa camioneta es suya, señor. Usted trabajó toda su vida por ella. No es justo que me la dé. Alejandro, escúchame, insistió Javier, inclinándose ligeramente hacia él. Lo que hiciste por nosotros no tiene precio. Me ayudaste a darle a Rosa los días más felices de su vida.
Quiero que esta camioneta sea un recordatorio de que tu bondad cambió nuestras vidas. Por favor, no rechaces esto. Alejandro miró las llaves sobre la mesa, luchando contra sus propias emociones. Sabía que Javier hablaba desde el corazón, pero aceptar un regalo tan grande no era algo que pudiera hacer a la ligera. No sé si puedo hacerlo, señor. Esto es demasiado. Javier tomó la mano de Alejandro y la colocó sobre las llaves. A veces, Alejandro, lo correcto no es lo más fácil. Yo ya cumplí mi propósito con esta camioneta. Ahora, es tu turno de hacer algo bueno con ella. Alejandro finalmente asintió, aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Gracias, señor González. Prometo que cuidaré esta camioneta y que la usaré para algo bueno. Eso es todo lo que necesito escuchar, dijo Javier, con una sonrisa melancólica. Mientras Alejandro guardaba las llaves en su bolsillo, Javier se levantó y le dio una palmada en el hombro. Eres un buen hombre, Alejandro. Nunca cambies. Antes de salir de la concesionaria, Javier se detuvo por un momento para mirar la camioneta una última vez. Sabía que estaba dejando atrás algo importante, pero también sabía que era lo correcto. Caminó hacia la puerta con la cabeza en alto, sintiéndose en paz consigo mismo. Esa noche, Alejandro llevó la camioneta a su casa y pasó horas pensando en lo que haría con ella. Mientras la observaba estacionada frente a su hogar, recordó las palabras de Javier y supo exactamente lo que debía hacer. Al día siguiente, llegó al trabajo temprano y comenzó a planear un proyecto con la camioneta. En lugar de usarla para su beneficio personal, decidió convertirla en un vehículo para ayudar a las personas de la comunidad. La usaría para transportar suministros a familias necesitadas, llevar a niños a la escuela en pueblos lejanos y apoyar causas locales. Los empleados de la concesionaria, al enterarse de lo que Alejandro planeaba hacer, comenzaron a reflexionar sobre cómo habían tratado a Javier en el pasado. Algunos se acercaron a Alejandro para ofrecerle su ayuda, mientras que otros decidieron cambiar su actitud hacia los clientes, recordando la lección que Javier les había dejado. Con el tiempo, la historia de Javier y Rosa se convirtió en una inspiración para todos en el pueblo. La camioneta negra, que una vez había sido objeto de burla, se transformó en un símbolo de bondad y perseverancia. Y Alejandro, al volante, se aseguraba de que el legado de Javier y Rosa viviera en cada acto de generosidad que realizaba. La camioneta negra avanzaba lentamente por el camino de tierra, cargada con cajas llenas de alimentos y ropa para las familias más necesitadas. Alejandro estaba al volante, con el rostro tranquilo pero decidido. Junto a él, su amigo Andrés revisaba una lista de entregas, marcando cada destino que visitarían ese día. Es increíble cómo esta camioneta se ha convertido en algo tan importante para todos, comentó Andrés, mientras señalaba la siguiente parada en el mapa. No es solo un vehículo, es una herramienta para cambiar vidas. Alejandro sonrió y asintió. Javier y Rosa me enseñaron algo que nunca olvidaré. El verdadero propósito no está en lo que tienes, sino en cómo lo usas. Esta camioneta ya no es solo un recuerdo de ellos, sino una extensión de lo que significaron para este pueblo. Al llegar a la primera casa, una familia los recibió con entusiasmo. Los niños corrían alrededor de la camioneta mientras Alejandro y Andrés descargaban las cajas. Gracias por todo lo que hacen, dijo la madre de los niños, con lágrimas en los ojos. No sé cómo sobreviviríamos sin esta ayuda. No tienen que agradecer, respondió Alejandro con sinceridad. Esto es solo el principio. Todos merecen una oportunidad para salir adelante. La camioneta continuó su recorrido por el pueblo, dejando atrás sonrisas y esperanza en cada parada. Alejandro se sentía lleno de propósito, recordando cómo la bondad de Javier había cambiado su vida. Aunque habían pasado meses desde el fallecimiento de Rosa, la influencia de su historia seguía viva, transformando no solo a Alejandro, sino también a todos los que conocían su legado. Esa tarde, cuando terminaron las entregas, Alejandro decidió visitar a Javier. Caminó hacia la pequeña casa que siempre lo recibía con calidez y golpeó la puerta suavemente. Javier abrió con su sombrero en la mano, su rostro iluminado por una sonrisa tenue. Alejandro, qué sorpresa verte por aquí, dijo Javier, invitándolo a pasar. Quería contarle algo, respondió Alejandro mientras tomaba asiento. Hoy completamos la primera ronda de entregas en la camioneta. Ayudamos a más de 20 familias, y todo fue gracias a usted y a Rosa. Javier bajó la mirada, visiblemente emocionado. Ella estaría muy orgullosa de ti, Alejandro. Siempre creyó en la importancia de ayudar a los demás. Saber que estás continuando con ese legado me da paz. Alejandro sonrió y se inclinó hacia él. No podría haberlo hecho sin ustedes. Javier, esta camioneta representa algo más grande que nosotros. Es un recordatorio de que un solo acto de bondad puede transformar vidas. Javier lo observó con gratitud. Hiciste que valiera la pena, Alejandro. No importa lo que pase,
Sé que Rosa estaría sonriendo al ver lo que lograste. Esa noche, mientras Alejandro conducía de regreso a su casa, se detuvo en el campo donde Javier y Rosa solían sentarse a ver el atardecer. Apagó el motor, bajó de la camioneta y se sentó bajo el árbol, mirando el cielo teñido de naranja y púrpura. En su mente, las palabras de Javier resonaban con claridad. Hiciste que valiera la pena. Con el tiempo, la camioneta negra se convirtió en un símbolo en el pueblo. Su presencia significaba esperanza, unidad y la posibilidad de un futuro mejor. Los empleados de la concesionaria que una vez habían humillado a Javier comenzaron a participar en las entregas, arrepentidos por su actitud y deseosos de contribuir al cambio que la historia de Javier había iniciado. En una de las visitas, Alejandro notó que alguien había pintado una frase en el vidrio trasero de la camioneta: "El amor trasciende todo". Aunque nadie admitió haberlo hecho, Alejandro supo en su corazón que esas palabras resumían perfectamente lo que la camioneta significaba para todos. La historia de Javier y Rosa no solo se quedó en las memorias de quienes los conocieron, sino que también se transmitió de generación en generación como un ejemplo de perseverancia, amor y sacrificio. Y en cada rincón del pueblo, donde las ruedas de la camioneta habían dejado su marca, el espíritu de Rosa seguía vivo, recordando a todos que incluso los sueños más sencillos pueden transformar el mundo. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que dejamos en el corazón de los demás. El amor y la bondad tienen el poder de trascender el tiempo y cambiar vidas para siempre. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.